Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo, Cuestión y la Salud. Como es costumbre nuestra ya, traer cada cierto tiempo a un reconocido profesional de la medicina o de la salud de República Dominicana por nuestro interés en coadyuvar a la educación del pueblo dominicano en lo concerniente a la salud. Justamente en el día de hoy nos honra con su presencia el presidente de la Sociedad de Cardiología de la República Dominicana, y hablamos del doctor Donaldo Collado Damirón, es el presidente actual de esta sociedad. Con él vamos a conversar sobre distintos tópicos que tienen que ver todos con lo que es la cardiología, por muchas razones. Por eso quisiéramos, doctor, iniciar este programa especial del Pueblo, Cuestión y la Salud, preguntándole a usted, ¿qué es el corazón? Y le hacemos la pregunta porque no dudamos nosotros de que un 90% de dominicanos y de seres humanos no sepan lo que es ese órgano tan importante, tan vital, y cuál es su función para que el ser humano pueda vivir. Bien, muy buenas noches, amigos televidentes. Es un honor para nosotros, como presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Nos sentimos altamente honrados que el licenciado Elcidio Veloz, con su programa emblemático, nos haya invitado a este programa tan prestigioso. Pues a la vez, contestando su pregunta, el corazón es un músculo, como un músculo periférico, como el mollero que usted ve en los brazos, en las piernas, pero que tiene unas funciones muy especiales, y dentro de esa función es un órgano que pesa 250 a 300 gramos, dependiendo del sexo, del tamaño del puño, está en el centro del corazón, en el centro del pecho, y su punta gira hacia la izquierda, o mira hacia la izquierda, no es que está hacia la izquierda, está realmente en el centro, vamos a decir aquí, en el área de la corbata. Es un músculo con funciones especializadas, y dentro de esas funciones especializadas su función principal es de bomba. Bomba significa que es un elemento impulsador de la sangre que va a distribuirse en todo el cuerpo. Esa es la función básica primaria. Ahora bien, todo eso se produce por un acoplamiento de la función muscular con la función de unos cables eléctricos que establecen que ese músculo se excite. Y existe una estructura que se llama nódulo de Keyan-Flack o marcapaso o nódulo sinusal, que está específicamente en la parte alta de la aurícula derecha, que marca el comando cardíaco, es decir, mantiene un latido continuamente por muchos años, gracias a la voluntad del Señor que edificó esta estructura con todas esas bondades. Realmente esta estructura mantiene una frecuencia o latido cardíaco que oscila entre 60 a 100 latidos por minuto en condiciones normales. De 60 a 100. 60 a 100, promedio 72. Cuando está por debajo de 60 es anormal, y hablamos de bradicardia sinusal, y cuando está por encima de 100 hablamos de taquicardia sinusal, y es también anormal. Ahora, no necesariamente traduce que sea algo patológico real, habría que hacer una investigación. Entonces es importante decir que independientemente de esa función, el corazón tiene dos ciclos para hacer la función de bomba. Una es la diástole, que es donde recibe toda la sangre, y otra es la sístole, que es donde se entrega y vacía todo el corazón y impulsa la sangre hacia adelante. Una vez la sangre es impulsada hacia adelante, llega a los pies y la sangre se devuelve, es lo que se llama el retorno venoso, y vuelve a caer en el corazón derecho y así en el izquierdo, y así se continúa un ciclo continuo del circuito para que todos los elementos nutrientes, el oxígeno y los alimentos que nosotros comemos, ya degradados en su mínima expresión, lleven el desarrollo de los elementos positivos a todo el cuerpo. Entonces el corazón está en el centro, diríamos, en el esternón, ¿verdad que sí? No en el lado izquierdo como se cree. En el centro del pecho, su punta está dirigida hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Doctor, ¿qué es realmente la taquicardia? Mire, la taquicardia no es más, como les decía, ya que definimos cuando la cantidad de latidos sube por encima de 100, hablamos de taquicardia. Ahora bien, no necesariamente tener taquicardia significa expresión de causa cardíaca. Les voy a poner 3 ejemplos. La fiebre incrementa por cada grado de temperatura. Si usted tiene 37 grados, que es la temperatura normal, y usted tiene 38, va a subir 10 latidos. Usted va a tener 110. Si tiene 39, va a subir a 120. Por cada grado de temperatura sube 10 latidos. Es una causa extracardíaca porque la fiebre aumenta el metabolismo o el trabajo corporal y el corazón acelera porque tiene más demanda. Esa es una causa extracardíaca. La anemia. Cuando usted tiene menos de la cantidad de gramos
de hemoglobina o menos de la cantidad de glóbulos rojos. También, ¿qué hace el corazón? Para suplir, los glóbulos rojos son los elementos transportadores de oxígeno a todo el cuerpo. Si están disminuidos, el corazón lo que hace es que incrementa su latido para tratar de suplir el déficit. Pero eso no es una causa cardíaca, es una causa extracardíaca, porque lo que existe es anemia. Una vez te corrige la anemia, debe volver el corazón. Otra causa más, la ansiedad. Es una persona que está ansiosa, que está nerviosa, el corazón le aumenta su latido y no necesariamente significa una expresión cardíaca. Por ejemplo, el que tiene un problema tiroideo también, como la tirotoxicosis, que es el incremento de la función de la hormona tiroidea, es un látigo al corazón y lo acelera. Y no necesariamente es un problema cardíaco. Entonces, cuando uno tiene una taquicardia, por eso se llama taquicardia sinusal, porque mantiene el mismo criterio del nódulo sinusal, pero está aumentado por encima de los 100 latidos por minuto. Entonces, es bueno que cuando exista esto, tenemos que descartar o investigar cuáles son las causas probables, si tiene una causa cardíaca o extracardíaca. Doctor, siempre se ha dicho de que en República Dominicana no se creen mucho las estadísticas. ¿Tienen ustedes, por casualidad, en la Sociedad Dominicana de Cardiología, datos estadísticos de cuál es la mortalidad por problemas cardiovasculares en República Dominicana? El Instituto Dominicano de Cardiología, que es una de las instituciones prestigiosas de este país y emblemática, fundada por el doctor Héctor Mateo, también prestigioso cardiólogo, y el doctor Guarcoya Batista del Villar, hace ya muchos años. Los dos fallecidos ya. Sí, los dos fallecidos. Realmente es un instituto que se llama, le pusieron el nombre de Asociación Instituto Dominicano de Cardiología, Hospital Escuela, doctor Héctor Mateo Martínez, el nombre de su fundador. Entonces nosotros entendemos, ahí nos han dado cifras de que anda la mortalidad cardiovascular por un 40%. ¿Un 40%? En un estudio que hizo el INACIR, que es un instituto emblemático del Estado, el año pasado, el 22 de septiembre específicamente, salió esa publicación donde en 5,000 y pico de necropsias que se hacen por todas las personas que llegan ahí, descubrieron, o por lo menos encontraron, por decirlo mejor, que un 37 a 40% de pacientes mueren por infarto de miocardio y mueren por accidentes cerebrovasculares, lo que le llaman derrame cerebral. Esto quiere decir que por ahí andan las cifras de mortalidad de enfermedad cardiovascular, ya que el infarto y el derrame cerebral son parte de la enfermedad cardiovascular. Doctor, en el caso específico de las enfermedades cardiovasculares, ¿cuáles son los factores que la provocan, fundamentalmente? Bueno, déjeme hacerle una introducción primero. Las enfermedades no transmisibles son las enfermedades no infecciosas. Dentro de ello, la causa número 1 de prevalencia o de frecuencia lo tienen las enfermedades cardiovasculares, constituyendo más de un 50%. Después le sigue el cáncer. Después ¿Más de un 50%? Sí. Las enfermedades respiratorias y después le sigue la diabetes. Entonces, las enfermedades cardiovasculares en realidad representan la causa número 1 de muerte a nivel mundial, en todas las latitudes. Sobre todo discapacita y desinserta a muchísimas personas en etapa productiva entre los 35 y los 55 años. Esto es preocupante porque cuando una persona le da un problema cardiovascular, o llámese derrame, o que le sube la presión y queda con una lesión secular porque quedó vivo, esto se constituye en una carga económica a la familia dominicana. Y para el Estado dominicano también. También. Entonces yo creo que de la causa más importante que tenemos que tratar de evitar es la prevención. Entonces los factores de riesgo son todos aquellos factores peligrosos que aunados y sumatorios producen un poder exponencial de producirse la enfermedad cardiovascular. Y ellos son factores no modificables como la herencia, o sea, si usted tiene un pariente cercano, tío, hermano que murió antes de los 55 años, eso tiene una carga genética, traducción de importancia de riesgo para su familia. Un tío. Un tío, hermano, pariente cercano, Sí. que muere antes de los 55 años, probablemente por enfermedad cardiovascular. Entonces eso tiene un peso específico en la herencia de usted. El sexo es un factor no modificable, o sea, sabemos hoy en día que el sexo masculino es más propenso a producir enfermedad cardiovascular más temprana porque las hormonas femeninas en mujeres que estén menstruando, que no sean diabéticas, que no sean fumadoras y que no tomen anticonceptivos, generalmente se produce una década más tarde los eventos cardiovasculares y infartos que en el hombre. Me explico. En el hombre se puede producir a los 45 años, en la mujer 55 años, porque se cree que los estrógenos naturales la protegen, no tomado en pastillas, sino naturalmente, salvo las excepciones que le dije. Y también, aparte de la herencia,
tenemos el sexo y tenemos otros factores como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, el tabaquismo, tenemos también el nivel de colesterol anormal, la presión alta, el estrés, la vida sedentaria. Todos estos factores, en la medida, por eso se llama que es una enfermedad multifactorial, porque intervienen todos esos factores y en la medida como nosotros no lo controlemos, existe una lesión que está en la vida fetal, que se llama estría grasa, que está en la luz o en el interior del vaso, que es algo amarillito pequeño, que en la medida cuando nosotros nacemos y vamos sumando todos estos factores de riesgo, la luz de esos vasos en el tiempo se puede taponar. Y pasa como cuando el plomero va a la casa porque nuestra ama de casa ha echado mucho desperdicio en la cocina, en el fregadero, y se tapó. Entonces tienen que introducir una cinta, y eso es lo que se llama cateterismo, que introducimos una cinta en el cuerpo para tratar de desobstruir la obstrucción provocada. Entonces yo creo que todos estos factores de riesgo es lo que tenemos que bregar para que la familia dominicana entienda que es prevenible la enfermedad cardiovascular, pero siempre y cuando existe una voluntad de seguimiento, evaluación, que una persona mayor de 18 años debe hacerse una evaluación continua cada año que no tenga enfermedad. Y si tiene enfermedad... ¿Mayor de 18 años? Sí, tiene que evaluarse obligatoriamente. Incluso hay enfermedades congénitas del corazón y tenemos cardiólogos pediatras. O sea, que también yo exhorto que si un niño, usted le ve alguna manifestación, pues llévelo al cardiólogo pediatra por si tiene un soplo, por si tiene una enfermedad congénita o hereditaria cardíaca, que más temprano se pude corregir. Usted ha visto que antes el señor Freddy Balagoyo, cuando estaba en vida, llevaba un programa para niños pequeños con problemas cardíacos. Eso ya era enfermedad congénita, que ya se puede corregir con cirugías cardíacas. Entonces yo entiendo que hay que hacer campañas educativas, objetivos básicos desde las escuelas, educar a los niños, no decir que el niño gordo y colorado es el más sano. Entendemos que tenemos que trabajar duro, todos los sectores, unirnos, establecer alianzas estratégicas, no solamente del Estado, de la sociedad especializada como nosotros, que es de cardiología, y también de sectores privados que estén interesados en desarrollar cualquier tipo de campaña educativa. Bueno, en el caso específico de los niños en sobrepeso, por ejemplo, diríamos un niño de 5 o 6 años que esté en sobrepeso, ¿qué deben hacer los padres? Mire, el problema básico es que el dominicano tiene una limitación, en este estudio que nosotros hicimos, que lo vamos a hablar más luego, tiene una limitación a base de carbohidratos. El carbohidrato no es que es necesario, pero son calorías vacías y debe haber un balance. Y siempre yo he dicho que para llevar una vida cardiosaludable hay que ser en la alimentación racional de lunes a viernes y emocional de sábado a domingo. ¿Qué quiero decir yo con este concepto? Que debemos ser equilibrados de lunes a viernes llevando frutas, vegetales, granos, ensaladas, no echarle miel ni aderezos negativos, ni mayonesa, ni miel ni leche condensada, porque usted convierte eso en un poder calórico mayor y son calorías vacías que no son productivas necesarias. En segundo lugar, todo eso con carnes blancas, preferiblemente pescado, pollo. Aquí a la persona le gusta comer mucho pico y pala, que eso es ala, molleja, que eso es grasa mala, eso es grasa dañina, son grasas poliinsaturadas. La mantequilla muchas veces, usted sabe que es un degradante de la leche. Entonces, también hay que buscarla que no tengan grasas malignas, esas que hay hoy en día. La industria nos da muchas variedades de margarinas light. De tal manera que todas estas cosas, ese niño desde pequeño hay que instruirlo de que coma, en vez de comer golosinas y bebidas azucaradas, porque se lleva una merienda con frutas. O sea, es un problema de educación. ¿Usted me entiende? No galletas. Yo no digo que se coma galletitas soda, pero a veces le ponen galletas dulces. Todo eso entonces es negativo para la infancia, y ese niño obeso será un futuro enfermo cardiovascular. Y es lo que decimos, que tenemos que empezar desde abajo, desde la plataforma, desde joven, o desde la infancia, no joven, desde la infancia, porque si no lo hacemos entonces vamos a tener una población enferma. Por ejemplo, en ese estudio nosotros encontramos que el 60% de la población dominicana tiene obesidad y sobrepeso. ¿Han hecho ustedes algún contacto o se ha tratado de hacer vía el Ministerio de Educación encuentros con los profesores primero, luego para dar charlas a los estudiantes, en fin, y vía los estudiantes enviar a los padres cuál debe ser la alimentación de los hijos? Mire, en honor a la verdad, el acercamiento que tenemos proyectado, estamos en la última parte de nuestra gestión,
Muchas cosas yo quisiera hacerlo hace 2 años, pero aparecieron en el momento oportuno y las aceptamos con humildad. Hemos hecho carta a la ministra, estamos esperando de Salud Pública. Si me da tiempo en lo que me queda de mi gestión, estableceremos una entrevista también con el ministro de Educación, porque sí entendemos que hay una parte preocupante, y esto no es cuestión de política, esto es cuestión nada más de simplemente uno establecer que no vamos a atacar a nadie, que simplemente tenemos que aunar esfuerzo para que todos sus sectores involucrados podamos mejorar la calidad de vida del dominicano, que es uno de los objetivos del milenio de la Organización Mundial de la Salud y de la World Health Federation o la Federación Mundial, que la salud es un elemento que es de derecho humano. O sea, no podemos quitar ese derecho. Y el derecho humano se logra dándole una calidad de vida a cada ser humano y dándole una calidez de vida a cada ser humano. Todos sabemos que el Estado, o más bien el gobierno, en representación del Estado dominicano, o de cualquier Estado, pues está obligado a casos como la salud, la educación y otras cosas más. En el caso específico de la salud, ¿qué está haciendo, qué ha hecho, cuáles han sido los principales logros de esta sociedad dominicana de cardiología en el aspecto de educación al pueblo? Mire, nosotros hacemos varias actividades. Primero el presidente visitando los programas televisivos y radiales, ya es un face to face, como decimos, ¿verdad? Cara a cara. Esa es una actividad puntual que siempre todas las gestiones que están de turno lo hacemos. Tenemos Pedalea por tu Corazón, que se da en el mes de febrero, donde vamos al Mirador, estamos en alianza estratégica con Aro y Pedal, que es una empresa que aunque ejerce una labor comercial, pero está interesada en la salud cardiovascular, claro, y nos facilita con los ciclistas, y esa actividad es preciosa, la hacemos generalmente el 11 a 12 de febrero, vamos al Mirador del Sur, y una tarde ahí hacemos una campaña de tratar de que la familia vaya a ejercitarse, para que sabemos que el ejercicio dentro de caminar, también la bicicleta une a la familia. Entonces, esa es una actividad. También celebramos el último domingo del mes de septiembre, el Día Mundial del Corazón. Nosotros somos miembros de la World Health Federation, o de la Federación Mundial del Corazón, donde esta actividad también emblemática, a nivel de 200 naciones en el país simultáneamente, hacemos conferencias educativas, charlas, y hacemos caminatas ese día, tratando de, a veces llevamos maniquí para enseñar a la población cómo se debe reanimar una persona. La Sociedad Dominicana de Cardiología hace 2 o 3 actividades emblemáticas al año, pero debiera haber una mayor integración. Y realmente hemos visto... ¿Integración de cardiólogos? De todo el país. De todo el país. Porque yo diría que hasta los sectores ministeriales con salud pública deberán estar nosotros codo a codo ahí, representados la Secretaría de Educación. O sea, sectores donde haya una multitud de personas que incidan en que tenemos que mejorar la salud cardiovascular, pues deben estar ahí presentes, dándonos un espaldarazo. Sobre la salud cardiovascular, usted decía hace un momento de que se debe llevar o tener una alimentación de lunes a viernes con vegetales, frutas, cosas que no provoquen, diríamos, exceso de peso, en fin. Pero usted en cierta medida está dejando libre sábado y domingo para que la gente pues medio viole las dietas. Sí, lo que queremos decir que las dietas no son como un monje. Exacto. O sea, tenemos que entender que hay que ser un poquito elástico, pero que yo le llamo flota. Uh-huh. Usted ve cuando el tanque del inodoro tranca para que no se desparrame el agua. Uh-huh. Si la flota se dañó, se sale el agua. Entonces, yo quiero dejarle un mensaje diciendo que debemos ser estrictos de lunes a viernes y que el sábado y domingo usted si quiere comer un churrasco y si quiere comer un camarón o langosta, lo puede hacer. Pero no puede ser todos los días. A eso que yo me refiero. Ahora, doctor, y la cantidad también no debe excederse. Debe ser buscar la calidad, no la cantidad. Porque yo le digo, pero la gente dice, nosotros no proscribimos el uso del alcohol. Es un hábito nocivo. Pero si usted lo hace moderadamente, no es lo mismo usted tomarse 2 copas de vino diario que despalotar 10 botellas de vino. Entonces, no hay efecto ahí positivo. Está bien, doctor, pero ¿ha tomado en consideración, diríamos, la Sociedad Dominicana de Cardiología, el hecho de que somos un pueblo pobre, en un porciento muy elevado de la población, que apenas encuentra qué comer en el día y que tiene que comer o alimentarse con lo que aparezca, sin importar cuántas calorías está ingiriendo? Sobre este particular, ¿cuál es la opinión de esta sociedad? Fíjense, yo creo que el problema está en las costumbres. O sea, muchas veces el dominicano cree que comer es doblarse el ombligo, como decimos. Hartarse. Exacto. Entonces,
No es así. O sea, independientemente de sus limitaciones, es que yo creo que el repollo, que la lechuga, que el ají morrón, que la tayota, que la berenjena, que el pepino, el que tomate. O sea, todo eso es barato, eso no es caro. Ahora, si usted no acostumbra su cuerpo a introducir esos elementos variables en el día y mezclarlo con su poquito de carne de pollo, con su sardina, con su tuna, con su salmón. Si el salmón es muy caro, ¿verdad? Está bien, bueno, pero existe la carne de soya, Claro. que es una proteína vegetal. La carne de soya. Carne de soya existe, que se cocina igual que una carne convencional. Existe el queso de soya, que es una proteína vegetal, pero no, aquí quieren comprar queso Gouda. Ponga un queso Gouda en un carro a las 12 del día para que usted vea el caserío que tiene. Entonces, el problema es que, es lo que le digo, es un problema educativo, que tenemos que cambiar de patrón, de cultura, de estilo de vida. De cultura. Exacto. Entonces, pero eso viene desde nuestras raíces. Claro. Tenemos que empezar desde abajo, de la plataforma. Porque si ya usted es adulto, puede coger conciencia. Pero no es posible que usted coja conciencia después que le dé un infarto. Es verdad. Usted dijo algo hace un momento que yo quiero reiterarlo, tomando sus palabras, de que se deben hacer chequeos médicos desde los 18 años. Digo, cardiovascular. Correcto. Cardiovascular. Yo creo que esto es importantísimo. En casi todas las entrevistas que hemos hecho los cardiólogos, nunca habíamos escuchado este llamado. O sea, no, creo que hablamos de 35 en adelante, pero usted dice que debe ser desde los 18 años. ¿A ambos sexos? A ambos sexos. Desde los 35 años. Aunque sean sanos, porque el problema está en que usted puede descubrir un dato. O sea, hoy en día, por ejemplo, nosotros vimos en esa encuesta que un 20% de la población entre 18 y 24 años están consumiendo sustancias energizantes, que tienen mucha cafeína, y son elementos taquicardizantes, y a veces los jóvenes lo ligan con alcohol. Y usted ha visto, varias denuncias de jóvenes que han muerto por consumo de sustancias que uno no sabe cómo las mezclan, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros entendemos que esos jóvenes, usted puede tener una enfermedad congénita, claro, o hereditaria, que usted no la conoce, y a lo mejor en esa familia joven se han muerto 2 tíos, 2 hermanos, 2 primos, de repente, que es la muerte súbita, es la muerte que usted ve a una persona sana en las últimas 24 horas, y de repente cayó con un coco seco, y esa persona aparentemente estaba en un buen estado de salud. Doctor, una persona con problema cardiovascular, ¿podrían ser afectados otros órganos? Diríamos los riñones, los pulmones, el cerebro, en fin. A la diabetes se le llama diabetes y amistades peligrosas. Porque Diabetes y amistades peligrosas. Sí. Porque la diabetes es una enfermedad sistémica, Okay. que la insulina es el órgano rector de la glicemia de azúcar en la sangre, y se deposita en el páncreas. Cada vez que usted ingiere azúcar, la insulina la quema. Entonces, muchas veces, como es una enfermedad multisistémica, cosa que afecta a todos los órganos del cuerpo, le afecta la vista, le afecta el riñón, le afecta el órgano sexual masculino, en fin, eso produce una enfermedad microvascular y macrovascular, de tal manera que también afecta el corazón en primer orden y afecta el cerebro. Entonces se puede dar que la diabetes afecte en un momento determinado muchos órganos, incluso es la causa número 1 de producir problemas renales, la insuficiencia renal. Y también los pacientes, por ejemplo, que tienen ya deterioro de la función cardiovascular, como es el fallo cardíaco, ya una enfermedad, por ejemplo, una hipertensión, que de larga data, que no tuvo tratamiento nunca, o que tuvo un mal tratamiento, porque muchas personas o muchos dominicanos creen que beber pastillas significa estar controlado la presión. Es un concepto totalmente equivocado, que yo lo digo siempre. Usted puede ser hipertenso. Todo paciente que tenga presión mayor o igual a 140/90 por debajo de los 60 años, es un paciente que tiene que definir si es hipertenso o no. Porque muchas veces, una sola vez no es nada, pero usted tiene que demostrar que sostenidamente la presión esté elevada en 2 o 3 ocasiones con esos niveles o mayores de ahí. Y ese paciente hipertenso que está tomando aparentemente una droga, o 2 o 3, él cree que está controlado porque un día el cardiólogo le indicó la medicina y el paciente sigue con la presión alta y no se chequea. Entonces el corazón va sufriendo y usted ve cuando usted levanta una pesa, se forma un mollero. Y como el corazón es un músculo, igual que el periférico, pero con función especializada, se va deformando. Y al deformarse, crece. Y al crecer, se dilata y finalmente cae entonces en un fallo de bomba. Y ahí viene y sufre el hígado, porque entonces la presión se transmite dañinamente a todos los órganos. Se crece el hígado, daña los riñones, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna edad que se marque en la vida del ser humano que empiece a subir la presión o a bajar la presión? Mire, la presión tiene un ritmo circadiano. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente cuando nos levantamos,
en la medida de que lo levantamos, la presión tiende a subir inmediatamente por el impacto, pero inmediatamente logra, si usted no es hipertenso y no tiene carga genética, porque siempre vemos que si su papá y su mamá son hipertensos, y son 5 hermanos, algunos de ellos son hipertensos. Por ejemplo, en mi familia somos 4, y los 4 somos hipertensos. Mi papá y mi mamá eran hipertensos. Sí. Entonces, pero a veces se da que no es el 100%, el 50%, o que sea el 30% o el 25%, pero se da. Entonces, yo le diría que a todos esos dominicanos que tengan carga genética, con más razón, tener una evaluación más temprana. Y a veces en jóvenes, se está dando la modalidad de estos jóvenes que quieren guardar una fortaleza muscular, van a los gimnasios y son levantadores de pesa. Y yo siempre he dicho que los levantadores de pesa no deben levantar más del 50% de su peso corporal. Y esos muchachos abusan para tratar de desarrollar el músculo. Claro. Eso aunado muchas veces a proteínas que aparentemente se las recomiendan ahí, que muchas veces no sabemos si tienen sustancias que aceleran el corazón, porque si son proteínas naturales así tal vez se acepta, pero proteínas que tengan sustancias que aceleren o quemen grasa, que sé yo qué, porque cuando usted viene a ver, puede tener efectos nocivos sobre la salud cardiovascular. Entonces, todas estas cosas yo diría, como le decía lo de la pesa, las arterias cruzan debajo del músculo, someten a tensión las arterias, y yo tengo pacientes hipertensos de 21 años. Antes, yo recuerdo hace 20 años que yo hice cardiología, un muchacho de 21 años llevaba mi yo le párate ahí que tú no tienes nada. Ahora hay que tener mucho cuidado porque enfermedad cardiovascular ya hemos visto que no respeta edades. Doctor, los logros de esta sociedad, sabemos que se fundó en el año 1962, tengo entendido. El 16 de abril del año 1962. 16 de abril de 1962. Que se celebra ya hoy en día como el Día Nacional del Cardiólogo por un decreto. O sea, eso fue un mes después de nosotros habernos iniciado en la radio, que fue el día 15 de marzo del año 1962. Cumplimos 55 años de vida institucional este año. Igual que nosotros, 55 cuando nos iniciamos en la radio. Doctor, me interesa mucho saber cuáles han sido los principales logros de esta sociedad. Bueno, yo creo que lo más importante es, primero, como gremio, como tal, hemos logrado socializar con todos los sectores cardiológicos. Todos no es color de rosa, pero hemos tratado de integrar a toda la membresía. Le hemos dado educación continuada, es decir, hacemos congresos, hacemos simposios, hacemos jornadas. Tenemos 6 capítulos, uno nordeste, uno norte, uno sur, uno en la provincia de Santo Domingo. Y todos estos capítulos son brazos o tentáculos que tiene nuestra sociedad con las regionales. Doctor, ¿cuántos cardiólogos hay en la República Dominicana? 553 cardiólogos actualmente, pero 553. Pero mal distribuidos. Mal distribuidos. Por eso le voy a decir, sabemos que la mayoría están concentrados en la capital de la República. En grandes capitales. En Santiago, diríamos, creo que en la Romana se acaba también de inaugurar un centro médico, en fin, y otros pueblos más. La mayoría de las provincias o de los pueblos nuestros no tienen cardiólogos, o si lo tienen tal vez es uno para una población, diríamos, de 200.000, 300.000 personas. Realmente, ¿qué pasa en eso ahí? ¿Los sueldos? ¿Las pocas reivindicaciones? Mire, realmente usted sabe que el ser humano, en su concepto de la vida, es un ser biopsicosocial. Está compuesto de células por ser biológico, es pensante y es social también porque socializa con todo el mundo. Claro. Debe haber un equilibrio en la vida de estos factores. Entonces, yo diría que si usted no tiene en una población, por más grande que tenga, como usted lo ve en esos países de avanzada, que usted tenga cines, educación y todo lo que significa la sociabilidad para que la familia de ese ser humano cardiólogo lleve una calidad de vida adecuada, encima de eso, con salarios paupérrimos, pues yo creo que ese es el problema más grande que existe. O sea, vamos a suponer, usted en Montecristi, para ponerle un ejemplo, usted no tiene una escuela bilingüe, por ejemplo, quizás, un colegio prestigioso, donde usted pueda educar a sus hijos desde pequeño, que es lo que uno busca, transmitir que la educación que yo tuve sea igual o mejor, diría yo. Que usted tenga un buen cine donde usted vaya con su esposa a disipar y sus hijos. Que usted tenga un buen club, donde también usted, porque todo no es estudio, ¿verdad? Entonces yo creo que esas limitaciones que no existen a nivel nacional, digo que las tenemos, es lo que ocasiona que no haya desplazamiento de no solamente los cardiólogos, sino de médicos prestigiosos
de que no van a inmolarse, ¿verdad? Y a ir a un sitio a bañarse en un río, y ni siquiera educación continuada porque no existen las facilidades. Aunque hoy en día existe internet, pero no es lo mismo estar en las grandes ciudades. Me llama poderosamente la atención que veo una galería de prestigiosos cardiólogos dominicanos, incluyendo el que fue primer presidente, Salomón Jorge, que nosotros tuvimos la honra de entrevistarlo a él, ir a Santiago a entrevistarlo a él, creo que fue la última entrevista que él concedió, pero sí vemos como una discriminación, y es que apenas vemos 2 mujeres que han sido presidentas de esta sociedad. ¿A qué se debe eso? ¿Reina el machismo en esta sociedad o hay pocas mujeres cardiólogas? La disparidad de género existe en la enfermedad cardiovascular. Así lo voy a señalar, voy a empezar por ahí. La enfermedad cardiovascular, cuando se expresa con, por ejemplo, 2 tipos de infarto, el infarto se produce con un dolor de la siguiente manera: un dolor en el área de la corbata, en el centro del pecho, en el área del esternón, un dolor de alta intensidad. Muchas personas lo describen como si una pierna de un elefante oprimiera el pecho. Otras, las mujeres lo han descrito como si usted agarrara los testículos de un hombre y lo explotara, para decir la intensidad del problema. Es un dolor que se irradia hacia la porción ulnar o interna del brazo y puede irradiarse hacia la mandíbula. Puede coincidir con presión arterial normal o alta, puede acompañarse de síntomas de vómito, sudoración profusa y sensación de muerte inminente. En la mujer hay que tener mucho cuidado porque el infarto o la enfermedad coronaria tiene otra expresión. Puede expresarse como un mareo, una sensación de ahogo, una sensación banal en el pecho que no se puede explicar. Anatómicamente, uno entiende que la mujer está sometida al embarazo por ser madre, que aparentemente es un proceso fisiológico, pero hay un estrés. Y enfermedad cardiovascular, el estado de embarazo es un estado protrombótico, y muchas veces se hacen hipertensión en el embarazo, y realmente la enfermedad cardiovascular en la mujer es un capítulo aparte. Nosotros, tradicionalmente, así como pasa a nivel nacional, en los últimos años podemos decir que la institución nunca consideró el sexo opuesto. Yo creo que... Nunca lo consideró. Digo, parece que no, porque aquí tenemos la historia. La historia está aquí, se introduce la primera mujer en el año 2011, la doctora Petronila Martín, la segunda le continuó en el 2013-2015, yo le sigo 15-17 y viene una próxima mujer que ya está electa. ¿El nombre de ella? Doctora Carmen Encarnación, y la próxima es la doctora Claudia Almonte, que va a dirigir 17-19. Pero parece que ya la sociedad está cambiando, porque ya se está introduciendo el sexo opuesto, que son mujeres muy capacitadas, muy inteligentes, muy trabajadoras, y yo creo que ya ese mito de que solamente hombres ya por lo menos ha cedido el espacio, ellas se lo han ganado, y yo creo que debemos socializar en ese sentido, y creo que eso nos va dando un punto de la gran madurez que vaya alcanzando la sociedad en el próximo milenio, ¿verdad? Porque ya va a ir cambiando su filosofía de que nada más sean hombres. Doctor, volvemos de nuevo para aquellas personas que han sintonizado tarde, porque a nosotros nos gusta o queremos ser lo más didáctico posible. En el caso específico del corazón, ya usted explicó al inicio del programa lo que es el corazón, pero para los que han sintonizado tarde, repítame de nuevo, ¿qué es el corazón? Porque yo estoy seguro que en estos momentos miles de personas que nos están viendo, tanto aquí como en el exterior, saben que tienen, algo que se llama corazón, como riñones, como hígado, en fin, pulmones, pero no le dan la importancia que tiene ese órgano tan noble como es el corazón. Y lo maltratamos a diario, diríamos nosotros. Claro que sí. Mire, el corazón es un músculo, como un músculo periférico que tenemos en el brazo, en la pierna, pero con funciones, es un músculo estriado, por definición. Hay músculo liso, músculo estriado. Tiene esa característica, es un órgano fuerte, pero con funciones muy especiales. Dentro de las funciones especiales está que existe un acoplamiento entre un elemento eléctrico, que es un sistema de conducción que se llama, y un sistema mecánico que es el músculo cardíaco. Su función principal es la mecánica de bomba, es decir, impulsar la sangre para adelante para que sea distribuida todos los elementos nutrientes a nivel de todo el cuerpo y transportar a través de los glóbulos rojos el oxígeno y los nutrientes en la sangre. Indiscutiblemente que cuando la sangre llega a los pies se devuelve, y por eso hablamos de que también existe otra bomba que es el acto de pisar, que es la bomba plantar. Por eso usted ve que cuando un paciente está encamado nosotros tenemos dificultades porque hay un éxtasis
o un enlentecimiento de la sangre. Cuando uno pisa, cada vez que usted pisa hay un retorno venoso, la sangre se devuelve por tracción de los músculos sóleos, que son los músculos de la pantorrilla, y sigue la sangre y cae en el corazón derecho, después al izquierdo, se oxigena en los pulmones y vuelve el corazón, la expela hacia adelante. El corazón tiene dos movimientos, uno de diástole para recibir toda esa sangre que regresa de los pies para atrás, y uno de sístole para otra vez darle continuidad al movimiento de impulso de la sangre hacia adelante. Eso es importante, decir que es la función mecánica de bomba. Puede fallar en un momento determinado por lo que usted explicó, porque el ser humano a veces lo maltrata y trae problemas. Y la otra parte es la parte de conducción eléctrica, que está establecido por un nódulo de más importancia, aunque tiene otros marcapasos de menos categoría, pero ese es más importante, que se llama el nódulo sinusal o marcapaso sinusal, que está alojado en la aurícula derecha, y esta estructura es una estructura que tiene una actividad intrínseca de poder ser el mismo, mandar la cantidad de latidos a una frecuencia determinada, que es lo que se llama la frecuencia cardíaca, que su frecuencia de descarga está entre 60 latidos y 100 latidos por minuto, promedio 72. Esto quiere decir que toda persona que tenga entre 60 y 100 latidos puede tener 80, puede tener 90, puede tener 65 y es normal, promedio 72. Hay fármacos que modifican la frecuencia cardíaca y cuando estamos por debajo de 60 latidos hablamos de bradicardia sinusal y cuando estamos por encima de 100 hablamos de taquicardia sinusal. Doctor, ¿qué es el cateterismo? El cateterismo es un estudio invasivo. Hago la pregunta porque tengo la completa seguridad que hay 50, 60, 70, tal vez un 90% de personas que no saben lo que es el cateterismo. En el cateterismo es un estudio invasivo. Invasivo quiere decir que tenemos que introducir un dispositivo que es un cable a través de una de las arterias del cuerpo para llegar a las arterias coronarias, que son las arterias que van a alimentar el corazón. Antiguamente se hacía por vía femoral, utilizábamos la ruta de la pierna, pero hoy en día, debido a la tecnología y las destrezas y el peritaje de los que ejercen estas especialidades, que son subespecialidades dentro de la cardiología, se introduce por la radial, que es en la muñeca, y eso garantiza una... Anoche tuvimos un paciente con un infarto que está interno en Sedimat, y casualmente participamos en un cateterismo y fue por la radial que se hizo. ¿Algún riesgo tiene el cateterismo? Tiene su riesgo, pero en sentido general es muy bajo, apenas menos de un 1%. ¿Menos de un 1%? Sí, en manos expertas prácticamente nada, porque y además uno tiene que pensar en medicina que cuando la carga beneficiosa es mejor que la carga no beneficiosa, usted tiene que poner en la vida los elementos que van a salvar la vida. Claro. Porque usted tiene un infarto del miocardio, como cualquier persona que lo tenga, que hemos explicado ya la sintomatología, lo ideal es que ese paciente llegue inmediatamente a un centro donde haya un cateterismo para introducirle un cable y ahí entonces pintamos las arterias del corazón y nos damos cuenta del grado de obstrucción de la arteria y hay unos dispositivos que se llaman stent, que son unos alambritos que se ponen en el sitio de obstrucción para tratar de que el flujo otra vez regrese a lo más de lo normal posible. Obstrucción de las arterias coronarias. Coronarias. Sí. Que es la principal. Sí, o sea, generalmente ya por los factores de riesgo, ya usted termina ahí. Claro. Por ejemplo, el paciente que iba anoche, un paciente de 57 años, joven, diabético, hipertenso. Todo eso ya él tenía una larga data, un poquito de cuidado en los aspectos de la presión y esas cosas. Entonces, muchas veces las dietas malsanas, todo esto contribuye. Entonces, en el tiempo se tapan las arterias. Entonces, lo que hacemos es como si cuando un plomero destapa el fregadero, destapa el sucio, así mismo para que el dominicano entienda, lo que hacemos es limpiar la obstrucción y dilatar. Si usted tiene la luz cerrada, que está en un 20% de cierre, usted introduce ese dispositivo y él dilata y abre y se queda ese alambre para que la circulación sea viable. Muchas veces la circulación está tan dañada que no permite que ese dispositivo... ¿Cuándo hay que hacer una operación de corazón abierto? La cirugía de corazón abierto tiene varios criterios, pero en sentido general, una opción es que cuando usted hace el cateterismo y vea que la circulación está tan dañada que no permite pasar las guías, pues entonces tiene que pasar ese paciente a cirugía cardíaca. La otra es que también cuando un paciente tiene un fallo cardíaco, que el corazón es como bomba, tengo un fallo de bomba que no impulsa la sangre adecuadamente, en base a unos números que establecemos, ese paciente, el cateterismo generalmente no brinda el beneficio, tiene que pasar a cirugía cardíaca de inmediato. ¿Riesgo de operación de corazón abierto? Eso va a depender del estado de salud
general del paciente. Hay hoy tablas o score o puntuaciones que podemos saber si normalmente la mortalidad de una cirugía cardíaca no anda por un 4.5%, no pasa de ahí. O sea, en el 96% es altamente segura. Pero si usted, por ejemplo, es diabético, si usted es obeso, si usted es fumador, si usted tiene un problema de pulmón, todo eso le va agregando una escala de valores. Lleva una vida sedentaria. Y todo eso le va agregando una escala de valores negativos. Y entonces ya no se convierte en un 4.5, pudiera ser un 15 o hasta un 30. Por esos pacientes muchas veces uno no lo lleva a cirugía porque sabe que la mortalidad es muy alta, salvo que las condiciones ya familiares, usted negocie con la familia y diga, mira, tenemos esto y esto. Hay un 50%. Este dice, bueno, la familia decide, porque no hay la posición académica es no, pero si ustedes quieren nos la regamos, pero es una cosa que ya es un poquito engorrosa porque ahí va la parte emotiva familiar. Bueno, es realmente que este tipo de comparecencias, este tipo de entrevistas, pienso yo y me siento con esto satisfecho de que estamos cumpliendo con nuestro deber, con nuestra obligación más bien ante el pueblo, como es la de educar, la de contribuir, la de coadyuvar, a orientar, a bien educar al pueblo con respecto a lo que es su salud, porque ni usted ni yo estamos ganando absolutamente nada desde el punto de vista económico, a no ser el factor conciencia de que estamos aportando algo para nuestros hermanos telespectadores, orientándolos, educándolos, diciéndoles qué tienen que hacer, hasta qué deben comer. Son cosas tan privativas, pero le estamos diciendo eso, usted le está diciendo eso, en la búsqueda de que se eduquen, porque cada medida negativa que puedan estar tomando, que pudieran lesionar su corazón o el sistema cardiovascular, va en detrimento de ellos y por ende de su propia vida. Mire, licenciado, nosotros hablamos de lo que se llama el continuum vascular. El continuum vascular, el continuum de la enfermedad cardiovascular es así mismo, que una vez progresa, es una cascada totalmente negativa. Entonces, si usted no ejerce a tiempo, interceptarla, de ahí van a haber efectos deleterios o negativos sobre su salud. Entonces, por eso es que una vez una persona es obesa, tiene que tratar de buscarle la vuelta a esto. Si es fumador, tiene que dejar de fumar. Si es hipertenso, tiene que controlar sus niveles de presión arterial. Si tiene la grasa alta, también tiene que hacerlo. En fin, atacar los factores de riesgo. Doctor, y una persona, diríamos, con 78 años y con una presión 12,7, algo así, ¿qué tal? Bueno, normalmente por encima de 60 años se acepta como meta objetivo hasta 150-90, por debajo de ahí tiene que estar. Si tiene 12,7, pues tiene una presión formidable. Si no tiene otros factores de riesgo, que no tenga problema, hay lo que llama la hipercolesterolemia familiar, que generalmente pasa desapercibida, se produce por encima de los 40 años, es un problema genético, hereditario, más bien, donde si el colesterol no está alterado y no es diabético y no tiene pues ese paciente goza de un estado de salud bastante bueno. Bastante bueno. Claro, sí, porque no toma pastillas para la presión. No. Doctor, quisiéramos ya ceder a usted estos minutos que nos quedan para que usted se dirija ya no a nivel de entrevista, sino de un mensaje suyo al pueblo dominicano y también, ¿por qué no?, incluyendo a las autoridades de salud de República Dominicana y a todo aquel que de una manera u otra tenga que o intervenga en el aspecto salud de nuestro país. Bueno, muchas gracias, porque yo entiendo que esto es un problema que debemos enfocarlo desde el punto de vista que todos los sectores del país estemos atentos a la prevención de las enfermedades cardiovasculares y a orientar sobre los factores de riesgo y cómo interceptarlos. En ese sentido, tenemos que hacer campañas educativas desde las escuelas, integrar a la Secretaría de Educación, integrar al Ministerio de Salud Pública, que entiendan que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la enfermedad número 1 de muerte a nivel mundial y que si no hacemos programas educativos a nivel televisivo, radial y campañas también de celebrar ciertas jornadas, toma de la presión arterial, saber sus cifras, hacerse sus niveles de glicemia en la sangre o de azúcar en la sangre, colesterol en sangre. Si usted no se lo hace, usted nunca lo va a descubrir. Pues yo creo que hay aparatos por ahí en la farmacia, usted se toma la presión y si está alta, no espere que eso fue una primera vez. Vaya al cardiólogo para que identifique si esas cifras siguen altas, porque entonces cuando usted llega tarde, ese paciente ya puede haber un problema que no se pueda corregir y pueda ir al traste con cosas negativas en la salud y no se puedan recuperar. Entonces yo entiendo que
nosotros como Sociedad Dominicana de Cardiología hemos tratado de hacer un esfuerzo y hemos visto en nuestra encuesta reciente que alrededor de 2 millones de dominicanos mayores de 18 años, independientemente del sexo, sufren de la presión arterial. Son cifras... Más de 2 millones. Alrededor de 2 millones. Y si lo dividimos por sexo, podemos decir, eso significa un 30%, un 31% de la población mayor de 18 años. Porque tenemos 6.700.000 dominicanos mayores de 18 años. Y de esos, 2 millones son hipertensos. Y lo peor es que el 36% no está, apenas está controlado. O sea, el 60 y pico % que sufre la presión no está controlado. Y desconocen que son hipertensos un 60%. Lo cual significa que no hay esas campañas que debemos tener educativas. Y el sobrepeso y la obesidad en nuestra encuesta, 60%. Eso significa que tenemos que cambiar nuestros hábitos saludables. Entonces, en definitiva, yo llamo a todos los sectores involucrados en el aspecto cardiovascular de que se acerquen a nosotros y de que también los sectores estatales que deseen también se acerquen a nosotros para así poder trabajar juntos. Bien, amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar su programa El Pueblo Cuestión de la Salud. Como es costumbre nuestra, pues hemos querido desde hace algún tiempo, varios años, pues traer aquí cada cierto tiempo a un reconocido especialista de República Dominicana para que le hable al pueblo de la salud, ya que es lo más primordial en cierta medida para el ser humano, saber su estado de salud y dependiendo cómo esté, pues buscar las medidas del lugar. Para quien les habla el Cirio Veloz, fue un placer llegar a los miles y miles de hogares dominicanos. Nos honró con su presencia el doctor Donaldo Collado Damirón. Él es el presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología de República Dominicana. Gracias, doctor. Bien, muchas gracias.